Resulta que un grupo de empleados sospechaba que su empresa había simulado pérdidas económicas para justificar sus despidos. Varios de ellos se unieron para contratar a un detective, quien descubrió que el empresario mantenía la actividad a través de otra sociedad distinta. La investigación reveló una sucesión encubierta de empresas para evitar pagar a los trabajadores lo que les correspondía. Caso real número 34. Saludos de este que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, y hoy tenemos un episodio especial monográfico sobre un tema que tenía muchas ganas de tratar, las investigaciones que hacemos pero desde el punto de vista del malo. En este episodio no contaremos con las secciones habituales, aunque eso sí, me acompañan como siempre en el control técnico Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido Javier Álvarez y Ana Cabello con su voz encantadora dando vida a la cabecera de las secciones. En el episodio de hoy no tendremos las secciones habituales, salvo Detectivity, donde vamos a charlar con todo un icono de la profesión en España, José Pimentel, director de la agencia JPM Detectives y presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados, ANATPE. Y en personajes de carne y sabueso rendiremos tributo a un auténtico maestro detective, Agustín Cerezo, uno de los primeros investigadores con licencia y presidente de los primeros colectivos de detectives en España. Bien hallados al episodio número 34 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. Hoy traemos un episodio monográfico y algo distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y lo que lo hace distinto es la perspectiva. Sí, esto es un podcast sobre detectives, hecho por un detective. Y vamos a hablar, como no, de servicios de un detective privado. Pero no como siempre. Esta vez lo contaremos desde el otro lado. No, esperad. No me refiero al más allá ni a nada paranormal. Me refiero a la perspectiva. Hoy vamos a hablar de la tercera silla, la que casi nunca tiene micrófono. Hoy habla el investigado, el malo, sí, el otro. Muchas veces he pensado en dar una conferencia así, no tanto sobre el contenido ni los casos que relato, sino sobre quién habla, sobre esa voz que casi nunca tiene micrófono. Me he imaginado sentado en una mesa con gafas de sol oscuras, la gorra con una gran visera para esconder el rostro, una puesta en escena diseñada para que el público se fije en lo que digo y no en quién lo dice. No es un disfraz para esconderme, es un acto teatral, una forma original de jugar con la idea del mal. Y ahí es donde recuerdo a Enrique Cazanev, detective y escritor pionero de esta profesión en España. En 1925 publicó el primer ensayo sobre el arte del disfraz para un detective. Y este año se cumple el centenario de Detectivismo Práctico, ese libro. Cazanev decía que un detective no tiene un manual para aprender a transformarse, que cada uno debe inventar su sistema, que el actor tiene la ventaja de la distancia, las luces y la benevolencia del público, pero el detective no, que debe ser rápido, perfecto, invisible, que siempre debe estar listo, con bigotes postizos, pelucas, lápices de colores y gorras de dos caras. Que muchas veces basta un pequeño cambio, una cojera fingida, un gesto o un peinado distinto para parecer otra persona de cara a la persona que está siguiendo. Y hoy, desde el micrófono, pero yo delante, tengo la oportunidad de cumplir ese deseo. Contar y hablar desde el lado que nunca escucháis. Parecer otra persona. Claro, que en esta ocasión no estoy investigando a nadie. Lo hago desde la tercera silla, donde habla el investigado, el malo. Sí, eso que nadie quiere escuchar. Hoy os traigo ese punto de vista, caso a caso, con detalles y una sola voz. Porque donde hay un encargo, siempre hay alguien al otro lado. Alguien que no contrató al detective, al contrario, fue observado por él, vigilado, fotografiado, documentado, como aquel menor que llevaba una doble vida en horario escolar. O ese hijo adolescente, cuyos padres querían saber con quién salía, a dónde iba, qué hacía cuando no estaba en casa.
el que pidió una baja laboral, pero no dejó de salir, de conducir, ni de disfrutar de su tiempo libre. El que debía dinero y parecía imposible de encontrar hasta que lo encontraron. El que filtró información desde dentro de la empresa, con acceso limitado, pero daño ilimitado. El que alquiló un piso y ni pagaba ni cumplía lo pactado, oculto entre buzones sin nombre y contratos sin firma. El que escondió un patrimonio entre sociedades pantalla y pensó que nadie miraría 2 veces. Nadie que supiera mirar de verdad. Y también el que vendía bolsos de lujo que no eran de marca. El que recibió a un cliente cualquiera sin saber que aquel cliente llevaba una grabadora oculta, una compra con lupa, un movimiento en silencio, que desmontó todo el decorado. Muy bien, todos esos casos y muchos más comparten un patrón, y no es casualidad. Personas que pensaron que no se notaba, que nadie miraba, que lo tenían todo bajo control, que pensó, si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Mi empresa gana mucho, no pasa nada. ¿Y yo? Soy más listo que nadie. ¿Qué daño hago si nadie se entera? Perdón, que todavía no me he presentado. Me llamo Víctor Monteolivo, aunque claro, ese no es mi nombre real, y tampoco fue el primero, ni será el último. Lo que sí puedo decir sin miedo a equivocarme es que probablemente soy la persona que más veces ha sido pillada por un detective privado en este país. Incluso, en una ocasión, fuera de España. O por lo menos, soy uno de los grandes campeones. Y hoy por fin tengo un micrófono delante. No para justificarme, tampoco para presumir, simplemente para contar. Porque detrás de cada historia hay un motivo. Y detrás de cada motivo, una mirada que no ves, la del detective. Así que si me estás escuchando y si alguna vez te han investigado o si eres tú quien investiga, quédate, porque esto va de verdades que salen a la luz, una por una. La primera vez que un detective me investigó, yo tenía 16 años. Era joven, sí, pero ya entonces tenía algo claro. Las reglas estaban para saltárselas, siempre que supieras cómo caer de pie. Fui mal estudiante desde el principio, y claro, no era culpa mía. Era de los profesores, de que me tenían manía, de que no me entendían, de que el sistema no estaba hecho para alguien como yo. Mis padres me cambiaron de centro 2 veces y el último año logré convencerlos de algo aún mejor, un instituto con turno de tarde. Así podría estudiar más concentrado, les dije, pero en realidad eso me venía perfecto para desaparecer sin dejar huella. Salía de casa como si fuera clase, pero no. Me iba directo al parque que había al lado del instituto, y ahí estaba mi mundo. Éramos 5, los 5 especiales, la unidad 5 nos llamábamos. Fumábamos marihuana, bebíamos cerveza, escuchábamos música, y allí me sentía importante, parte de algo, libre. Durante meses no pisé una clase. Iba una vez cada 10 días, y aún así mis padres no sospechaban nada, porque me encargaba de todo. Falsificaba los justificantes, los boletines, hasta las notas trimestrales. Cortaba, pegaba, escaneaba y siempre con sobresaliente en actitud. Pero claro, algo falló. Con la muerte de un familiar cercano, mis padres intentaron localizarme. Querían darme la noticia, supongo, pero mi teléfono estaba desconectado. Yo estaba muy a gusto en el parque, y lo último que quería eran historias, ni familia, ni drama. Llamaron al instituto y ahí se llevaron la sorpresa. El personal casi no sabía quién era yo. Tuvieron que buscarme en una ficha interna y ahí estaba todo. Llevaba casi 2 años sin pasar por clase. Mis boletines, mis notas, mis justificaciones, todo era mentira. Una falsificación detrás de otra. Me habían pillado con todo, pero lo curioso es que cuando llegué a casa no me gritaron, no estaban enfadados, ni siquiera dijeron una palabra más alta que otra. Tampoco soltaron el clásico «estamos decepcionados contigo». Nada de eso. Fueron más listos, mucho más. No buscaron culpables, buscaron pruebas. Y lo hicieron sin que yo sospechara nada. Sin una sola pista. Solo silencio. Y en ese silencio apareció él. Un tipo anónimo, silencioso, invisible. Yo no lo vi. No supe de su existencia hasta mucho después. Pero él sí me vio a mí. Durante semanas me siguió. Fotografías desde lejos, notas precisas, grabaciones de mis rutinas. Documentó todo. Las tardes en el banco, los cigarros de marihuana, las botellas de cerveza, las horas y horas mirando al cielo sin pensar en nada, o pensando en todo. Y al final,
Un informe perfecto, implacable. Cuando mis padres lo leyeron, no quedaba espacio para la duda, ni para excusas. Me pillaron, con pruebas y con algo peor, con la verdad por delante. ¿Y sabéis qué es lo más jodido? Que ese detective, sin saberlo, me hizo un favor. Durante 2 años dejé las drogas y me tomé los estudios más en serio. Pasaron otros años hasta que un detective se volviera a cruzar en mi vida. Y esta vez yo era un adulto trabajando en una empresa. La primera vez que me di de baja en el trabajo fue por dolor lumbar. Yo llevaba tiempo cansado, no del cuerpo, de la empresa, de los madrugones, de los jefes que no escuchan, de la rutina, y un día lo vi claro. Necesitaba parar, pero sin perder el sueldo, claro. Así que lo hice bien. Fui al médico y dolor persistente, como lo llamaban en el documento que me dieron. Fui a una consulta y cada vez que el doctor me tocaba ponía cara de dolor, pero de verdad, me doblaba, apretaba los dientes y decía ¡ay! En los momentos justos. Entraba casi agachado, como si no pudiera estirar la espalda. El diagnóstico fue claro: reposo absoluto, cama, sofá, poco movimiento y nada de esfuerzos. Y claro, yo asentía, todo muy correcto, muy obediente, pero la realidad era otra. Ese primer mes me lo tomé como unas vacaciones. En la empresa había bastante trabajo y a mí me venía de perlas desconectar. Iba al gimnasio, montaba en bici, paseaba por la playa, incluso me fui 7 días a un pueblo costero, a disfrutar. Sol, arroz con marisco y algún que otro mojito. Y el segundo mes intenté ser más precavido. El gimnasio solo por la noche, sin bici, pero eso sí, los paseos matinales no los perdonaba. Y cada vez que tenía revisión médica, repetía la escena. Rostro dolorido, pasos lentos, voz baja. Decía que solo mejoraba un poco con relajantes musculares y que apenas podía dormir. Teatral, pero convincente. Y al 6.º mes me llegó la noticia. Una carta de despido, un informe para mi abogado, fotografías, horarios. Habían reconstruido mi baja como si fuera una película. Entradas al gimnasio, salidas al supermercado, trayectos en bici, incluso capturas en el paseo marítimo con gorra y gafas de sol. La empresa no me había investigado directamente, había contratado a un detective. Y aunque intenté defenderme, reclamar, decir que no era para tanto, las evidencias eran las evidencias. Despedido, procedente y sin indemnización. Así que a los pocos días me vi en la calle, sin trabajo, sin nómina y con cara de esto no puede estar pasándome a mí. Eso sí, no sé muy bien cómo lo hice, pero conseguí cobrar el paro durante unos meses. Pequeños milagros de la administración, supongo. Y entre cafés fríos, siestas largas y tardes de rascarme el ombligo, acabé encontrando otro empleo. Una oportunidad nueva, otra empresa, otro disfraz. Ya contaré en otro momento cómo lo hice para colarme ahí, porque aquel currículum era más ficción que documento. Pero si algo tengo, y esto nadie me lo puede quitar, es actitud y don de palabra. De eso, voy sobrado, pero lo cierto es que no escarmenté. En la nueva empresa me di de baja otra vez, pero esta vez por ansiedad. Le conté al médico que no dormía, que no me sentía capaz. Ese día, antes de la entrevista con el médico, elaboré mi propio plan. Nada improvisado. Estuve toda la noche sin dormir, solo para que se notaran bien las ojeras. Me dejé la barba sin afeitar, la ropa arrugada, la voz arrastrada, cara de pena, gestos lentos, mirada perdida y, por supuesto, silencios bien medidos. El tono justo, los ojos bien húmedos, un cuadro perfecto de agotamiento emocional y una actuación de 10. Y listo. Informe breve. Me dieron 2 semanas de baja al principio, pero se podían prorrogar. Y eso hice, con maestría. Al tercer parte médico ya estaban en la costa. Días de playa, algo de deporte, cervecitas por la tarde. Me cuidaba, eso sí, pero no por salud, por estética. A las redes sociales subía fotos seleccionadas, nada que pareciera sospechoso. Un libro en la arena, un plato de fruta, una frase de Paulo Coelho, postureo terapéutico. Mis amigos me decían que tuviera cuidado, que el seguro me podía investigar, pero yo me reía. ¿A mí? Por favor, si apenas me muevo. Y a partir del 4.º mes y buscando un ingreso extra, me fui a trabajar. Sí, tal cual. Por las tardes ayudaba en un restaurante, el de mi primo.
No había contrato, claro, no figuraba en nómina, solo yo. Una camiseta negra y unas cuantas horas al día entre platos, bandejas y propinas. Durante los siguientes 3 meses cobré por estar de baja y también cobré por servir cenas. Pensaba que era indetectable, que por las noches nadie miraba, pero alguien sí. Hasta que un lunes por la mañana, ya de vuelta en casa, recibí una citación del departamento legal de la empresa. Me pedían comparecer, me hablaban de posible despido disciplinario. Un detective me pilló en plena faena, atendiendo una mesa, sirviendo platos, riéndome con los clientes, no había escapatoria. Descripciones detalladas de mis actividades diarias, entrada y salida del restaurante, rutas en bicicleta, incluso el horario de la terraza donde desayunaba. Habían reconstruido mi baja, como si fuera una película, con escenas, localizaciones y argumento. Pero el problema no fueron mis paseos ni mis rutinas. El problema fue que me pillaron trabajando cuando se suponía que estaba de baja. Y bueno, os dije que os contaría lo del currículum falso y cómo conseguí que más de uno y más de una empresa se lo tragara. No sé si lo sabéis, pero yo tengo 2 másteres. Uno en liderazgo estratégico internacional y otro en dirección de crisis y reputación online. El problema es que ninguno existe. Bueno, existir existen, pero yo no los hice. Ni los acabé, ni los pagué, ni para ser sincero, sé exactamente de qué iban. Lo que sí hice fue ponerlos en mi currículum, con el nombre del centro, fechas bien colocadas y hasta una media de calificación extraordinaria. También añadí idiomas, nivel alto de inglés, medio de francés y algo de alemán. Y en realidad, el único idioma que domino es el de las excusas. La empresa buscaba un perfil ejecutivo, directivo decían, y yo era creativo. Me presenté con americana, gafas sin graduar y una carpeta llena de humo. Y les encantó. Me hicieron la entrevista, les hablé de liderazgo, de disrupción, de pensamiento lateral. Me vieron seguro, convincente, hasta carismático. Pero claro, en algún despacho alguien dudó y encargaron una investigación. ¿Y qué encontraron? Que uno de los títulos no coincidía con el modelo oficial del centro, que la firma era copiada y que el supuesto máster no era máster, sino un curso online de 12 horas, gratuito, sí. También miraron mis redes sociales. Encontraron una publicación mía de hace años donde decía: «La universidad es una estafa, aprende en YouTube». Y ya que nos estamos conociendo, no sé si todos sabéis lo que significa eso de renta antigua. Por si acaso lo explico en un momento para que nadie se pierda. Una renta antigua es un contrato de alquiler firmado hace muchos años, cuando los precios eran mucho más bajos y que por ley se han ido manteniendo con subidas mínimas. El resultado es que hoy puedes estar viviendo en pleno centro de una gran ciudad pagando un precio similar a, por ejemplo, 2 noches de hotel. Mientras que por ese mismo piso, cualquier otro nuevo inquilino pagaría 5 veces más o quién sabe. Claro, el casero no vive en una burbuja. Sabe que si consigue echar a ese inquilino, puede reformar, actualizar y volver a alquilar por un precio mucho más jugoso. A veces quiere subir la renta y otras directamente vaciar todo el edificio para empezar desde cero. Y ahora sí, os cuento mi historia. Yo durante un tiempo viví en un piso que no era mío, literalmente. Bueno, técnicamente era de mi tía abuela. Un tercero sin ascensor, en pleno centro. Suelo hidráulico, muebles antiguos y una de esas rentas que ya no existen. 163 euros al mes. Ella se fue a vivir con otro familiar, más directo, vamos a decir más legal. Y ahí me dejó las llaves. Sin papeles, sin contrato, sin consentimiento del casero. Y yo, feliz de la vida. Ni siquiera cambié el nombre del buzón. Para el propietario, seguía todo igual, la inquilina de siempre. Puntual, silenciosa, cumplidora. Pero entonces pasó lo que suele pasar. Una carta de vuelta, una factura sin nombre y un vecino que preguntó demasiado. Y apareció él, el detective. No lo vi, nunca lo veo, pero su informe hablaba más que yo. Fotos mías entrando y saliendo, grabaciones en el portal, conversaciones con vecinos. La señora hace meses que no está. Ese piso lo ocupa un chico joven. Entra y sale todos los días. Vive ahí, pero no se quedó solo con eso. El detective también aportó que había hecho una pequeña reforma en el baño sin autorización, que recibía pedidos online a mi nombre en esa dirección, que usaba el piso como domicilio fiscal en varios registros, que en redes sociales subió una foto en el salón con una frase tipo «mi refugio» y que figuraba en la comunidad de propietarios como contacto del piso. Es decir, vivía allí sin estar allí, o mejor dicho, estaba sin tener derecho.
Y el informe lo dejaba claro: una cesión no consentida del uso, una alteración del contrato original y un aprovechamiento personal de un alquiler que no me correspondía. 3 infracciones, una consecuencia, y el propietario no tardó. Demanda, reclamación y desahucio en 90 días. Fin del chollo. Y ahora que lo pienso, hay otro informe que también me dejó seco, otro detective, y es otro caso. Es el de la aseguradora, ahora que me acuerdo. Y esa historia también merece ser contada. El seguro, esa compañía que siempre dice que está para ayudarte y que cuando llega el momento te mira con lupa. Pero lo que no saben es que yo también miro con lupa, y edito, duplico y maquillo. El caso es que sufrí un robo. Bueno, simulé un robo. Inventé que alguien había forzado la puerta del trastero, que me habían sustraído herramientas, una bicicleta de carbono, unos auriculares de música y un teléfono último modelo. Un desastre. La aseguradora me pidió la denuncia y la hice. No tuve ningún problema en ponerme delante de la policía y soltar el relato como si fuera el mismísimo Jack Nicholson en una escena de juicio. Y luego, las facturas. Ahí empezó mi parte favorita, la creación. Un documento de Word, una plantilla de Internet, un tipo de letra parecida, una dirección inventada y factura lista. Por si acaso, le añadí un logotipo y un número de teléfono. Claro, que puse el mío, por si acaso querían comprobarlo o hacer una llamada. Todo parecía creíble. Me pedían pruebas y yo las daba. Nadie preguntaba nada, hasta que alguien lo hizo. Y apareció en escena un detective privado. No vino a mi casa ni a mi trastero, fue directo al supuesto proveedor de la factura. Llamó, preguntó, comparó y descubrió que en esa tienda no existía, que no tenía CIF, ni era ese teléfono, y que la factura era literalmente un archivo creado 2 semanas antes del robo. Resultado: reclamación denegada, fraude documentado y una notita de la aseguradora insinuando que podrían emprender acciones legales por intento de estafa. Otra de las situaciones con detective fue en aquella etapa de mi vida. Ahí conocí lo que significaba para un detective un test purchase, una prueba de compra, como le llaman, un cliente misterioso, un mystery shopping. La primera vez fue con bolsos de marca, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, todos auténticos, auténticamente falsos. Los vendía en una tiendecita del centro. Paredes blancas, luz tenue, bolsas con tipografía perfecta, parecía una boutique. Pero los precios: 180 euros por un bolso que en tienda oficial valían mínimo 850. Los bolsos los compraba a 2 proveedores. Uno traía mercancía de Marruecos y el otro desde China. La mayoría de las imitaciones eran casi perfectas. Bueno, perfectas para el común de los mortales. Pero claro, ¿quién conoce esos bolsos de verdad? Los que los compran originales, los que los usan, los que lo pagan por la etiqueta, saben exactamente dónde están las diferencias, en los remates, en el cosido, en el peso del cierre, en los pequeños detalles. Aún así, el negocio era redondo, margen alto, rotación constante y yo le sacaba un rendimiento enorme, hasta que llegó la clienta equivocada. Un día entró una clienta, normalita, preguntó mucho, tocó el material, hizo fotos para su amiga y compró uno, sin regatear, y ahí estaba la trampa. Semanas después, su bolso estaba sobre una mesa, junto a un informe, una compra de prueba, lo que los detectives llaman un test purchase. Ticket incluido, datos de mi empresa, fotos del escaparate, del interior y de mí, claro. Todo encajado, venta ilegal, falsificación de marca, competencia desleal y una denuncia que aún hoy me pesa. Años después me volví más legal, o eso creía. Monté un taller de coches, negocio limpio, buena clientela, empleados que sabían lo que hacía, hasta que empecé a notar grietas, ingresos que no cuadraban, clientes que hablaban de descuentos que yo no había autorizado. Y uno de mis mecánicos ofrecía trabajos sin factura, todo en B, unos euros menos y unas promesas de te lo dejo más barato. Esta vez fui yo quien sospechó y fui yo quien contrató al detective. Le pedí que actuara como cliente, que fuera, pidiera una revisión y escuchara. Y lo hizo 2 veces. Grabó la conversación, pidió la factura y le ofrecieron el clásico sin impuestos te sale más barato. Yo me encargo. Informe impecable, capturas, audios, descripción paso a paso, todo encajado. Se lo pasé al abogado y despido inmediato, sin indemnización. Y esta vez, sin remordimientos. Lo que sí me considero es un maestro es en ocultar mi solvencia. Y es lo primero que van a intentar averiguar cuando tienes deudas.
ocultación de bienes, sucesión de empresas. Y no todo el mundo que debe dinero es pobre. Algunos, como yo, simplemente aprendimos a no aparecer, a desaparecer justo cuando tocaba pagar. Y yo tenía una deuda importante, cerca de 400.000 euros. Pero si mirabas mis cuentas, mis propiedades, mis empresas, todo estaba limpio. Tan limpia que parecía que no tenía nada que embargar, nada a lo que agarrarse. ¿Y cómo lo hice? Fácil. El coche a nombre de mi hermana. Mi casa a nombre de una sociedad. La sociedad domiciliada en otra ciudad. Y las cuentas con lo justo para el café. Pero eso era solo el comienzo. El truco de verdad estaba en las empresas, porque cuando uno acumula deudas, simplemente creaba otra. Nueva razón social, nuevo nombre, pero el mismo local, mismos clientes, mismos empleados. Era lo que llamaban sucesión de empresas, una vieja estrategia para parecer nuevo, aunque todo siga igual. La primera sociedad con las deudas, la segunda con la facturación, y si hacía falta una tercera, pues otra más. De vez en cuando ponía como administrador a un amigo o a un cuñado, o creaba una asociación, o una cooperativa, o una fundación sin ánimo de lucro, porque son más difíciles de rastrear en ciertos registros mercantiles. Todo legal, todo limpio, en apariencia. Cuando llegó el juicio, los abogados no vieron nada, y yo ante el juez parecía un pobre desgraciado. «No tengo con qué pagar, señoría», y casi me lo creía. Hasta que apareció uno de esos detectives privados que no se conforman con el papel, uno de esos que levantan piedras y saben qué hay debajo. Y empezó por la matrícula de mi coche. Investigó la sociedad a la que se lo había pasado. Después localizó la empresa donde yo figuraba años atrás como administrador y descubrió que la nueva sociedad con otro nombre seguía trabajando desde la misma dirección, con los mismos proveedores, y lo que parecía una quiebra era una mutuación. Lo que parecía insolvencia era ingeniería casera, y lo que yo creía opaco terminó en manos del juzgado, informe incluido. Resultado: embargo preventivo, sentencia a favor del acreedor y una bonita lección sobre lo que significa creerse más listo que el sistema. Y esa es parte de mi historia, y una suerte que no me estéis viendo y solo estáis escuchando mi voz. Si me vierais ahora, seguro que iría con grandes gafas de sol y gorra. Porque una cosa es contarlo y otra muy distinta es dar la cara. Porque sí, soy lo que estáis pensando, un estafador en potencia, un experto en el camino fácil, un perezoso profesional, con alergia a madrugar y adicto al dinero fácil. Pero si algo no soporto, es la vergüenza. Y creedme, si alguna vez sentí vergüenza de verdad, no fue por las trampas, fue por las veces que alguien me pilló sin que yo lo supiera, por los informes que me desnudaron sin decir una sola palabra, porque los detectives no investigan al azar. No van por ahí buscando culpables al tuntún. No salen a la calle con una cámara esperando que alguien tropiece. No, los detectives aparecen cuando alguien los llama. Cuando alguien, muy cerca de ti, empieza a sospechar. Alguien que te conoce, que tiene tu número, tu firma, tu apellido. Y puede ser un cliente, un padre, una pareja, un socio. Y entonces, amigo, ya no estás solo. Estás observado. Y la verdad es que tú intentaste esconder con mentiras y papeles falsos y esto empieza a tomar forma. Porque puedes huir del trabajo, del buzón, del banco, del contrato, pero no puedes huir de quien sabe mirar. Y si ese alguien lleva una cámara y tiempo y método, entonces lo único que queda por escribir es el informe. Y créeme, eso sí que no miente. Detectivity. Y ya tenía yo ganas de que conocierais a este detective, posiblemente uno de los que más ilusión me hacía traer al programa, junto con otros que ya habéis escuchado, y mira que si algo lo define es precisamente eso, accesible, predispuesto y cercano. José Pimentel, o Pepe, para los que lo conocen bien, es uno de esos nombres que no se pronuncian a la ligera. En una ocasión ya os conté que hay detectives que, como los artistas, solo necesitan su apellido para ser reconocidos, y no hace falta decir su nombre. Y es el caso de Pimentel. Es, sin duda, uno de ellos. Por su trayectoria, por su estilo, por su sentido del deber y, sobre todo, por la coherencia con la que ha ejercido este oficio durante décadas.
Ejerce como detective desde finales del año 60, con una carrera que comenzó en la prestigiosa agencia Bellet Troya de Barcelona y más adelante pasó a ser director de operaciones de la agencia Detectives Montes. A quienes seguís el podcast no hace falta explicar lo que significaron Eugenio Bellet Troya y Sergio Montes para esta profesión, auténticos iconos. Y él tuvo la fortuna y el talento de formarse con ambos. Hoy dirige su propia firma, JPM Detectives Spain, y preside la Asociación Nacional de Detectives Privados ANATPE. Es también miembro de más de 20 asociaciones internacionales, miembro vitalicio de la World Association of Detectives y ha sido condecorado con la Cruz al Mérito Policial, además de recibir múltiples menciones honoríficas del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es un profesional completo, con visión de futuro y los pies firmemente plantados en el terreno. En los años 90, cuando muchos aún no sabían qué era un informe pericial, él ya dirigía operativos en el extranjero, colaboraba con cuerpos policiales internacionales y se enfrentaba a casos para los que no existía manual. Su trabajo siempre ha estado marcado por el rigor meticuloso, la discreción llevada al extremo y una ética de hierro. Es de esos profesionales que han sabido evolucionar con la profesión sin traicionar su esencia. Ha hecho escuela, pero no desde los púlpitos, sino desde el ejemplo. Y hoy lo tenemos aquí, y es un verdadero honor poder hablar con él con tranquilidad, con respeto y con admiración, de una carrera de fondo que merece ser contada. Pepe, bienvenido a Historias de Detectives de Verdad. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación tan amable y quedo a tu disposición para contestar aquellas preguntas que consideres de interés. La primera pregunta es obligada, claro. ¿Cómo llegas a tener contacto con la profesión de detective privado y qué te atrajo de esta profesión? Entro en contacto con la profesión a partir de 1966, cuando termino el bachillerato, que estaba estudiando en el seminario diocesano, y marcho a Barcelona buscando un futuro mejor. Los estudios que desarrollaba en aquel tiempo pues los hice en el seminario exclusivamente porque eran lo menos costoso que había en aquel tiempo. No era fácil que desde los pueblos pequeños se pudiera estudiar una carrera, con lo que evidentemente fui a Barcelona con unos familiares y allí, en una peluquería de la Gran Vía de las Corts, en la actualidad, antes Avenida José Antonio, junto a la plaza de la universidad, en una peluquería, conocí a Eugenio Pérez Troya. Empezaste en la agencia Bellet Troya y poco tiempo después pasaste a formar parte de la agencia Detectives Montes. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años? Cuando me incorporo a Bellet Troya, inicialmente estoy en la sección de información comercial. Yo había estudiado aquellos cursos del CCC que realmente se publicitaban en aquella época y quizás con la curiosidad tuve el honor de que Eugenio Vélez Troya me acogiera en su empresa junto con su hermano Francisco, que eran los directivos de la compañía, y allí realmente fue el germen del aprendizaje mío en materia de delincuencia económica, porque se hacían miles de informes de investigación comercial que, como tú sabes, utilizaban las entidades bancarias para las concesiones de crédito, así como recuperación de los préstamos por los deudores correspondientes, al margen de otros tipos de servicios en el ámbito laboral o privado. En 1974, antes de morir el caudillo Franco, ya me encuentro en Madrid y trabajo en la sede de Montes Detectives, al igual que colaboraba con otras agencias de investigación comercial que me sirvieron de una verdadera escuela de reciclaje en el área económica y financiera, que para mí ha sido siempre la más importante dentro del sector de la investigación privada.
Sí, sí, me siento muy identificado con los informes comerciales. De hecho, yo mismo empecé de ese modo, también haciendo informes comerciales. Pepe, si alguien busca tu nombre en las redes, uno de los casos que más llama la atención es el de Panamá, donde localizaste a un empresario fugado. ¿Cómo fue aquella investigación? El caso que me estás refiriendo, Oscar, comienza de una manera muy sencilla. Empieza con una investigación de una familia gallega que solicita al despacho para la localización de su hijo, que llevaba varios meses desaparecido y que nadie daba mm, contactos ni movimientos que pudiera tener incluso sus antiguos compañeros y directivo de la empresa, que era un empresario de aquí de Madrid, pero con intereses en la zona de Lugo, siempre con la misma argumentación de que realmente el chico había abandonado la empresa hace varios meses y que no habían vuelto a tener noticias. Por una serie de investigaciones que realizamos bastante detalladas, pudimos conseguir que dicha persona en realidad no estaba viva, sino que teníamos la certeza de que estaba muerta. Hicimos numerosas vigilancias y controles a un abogado de La Coruña y a un trabajador de dicha empresa que actuaba en forma de chofer a veces, y al final obtuvimos la confesión de que efectivamente el chico había fallecido y que había sido enterrado en unos jardinillos ahí junto a la Universidad de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, y que había sido asesinado por el empresario mediante el método de ahorcamiento con una toalla y un albornoz. Naturalmente, estos datos los pusimos en contacto rápidamente con la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Madrid y se produjo las detenciones inmediatas de dicho abogado y del chofer de la empresa, pero sin embargo el empresario había realmente desaparecido. Como tú ya bien sabes y apuntas, yo siempre he tenido el privilegio o quizás la dedicación de tener muchos contactos internacionales de colegas en distintos países. Y como me imaginaba que este individuo, este empresario, podía realmente estar detrás de esta muerte, que incluso podía estar utilizando información de identidad falsa, solicité que varios compañeros hicieran gestiones en diversas partes a través de los servicios de inmigración, en concreto en la isla de Aruba, en la isla Margarita, en Venezuela y en Colombia. Y naturalmente los compañeros nos reportaron datos de que efectivamente dicha persona había pasado por dichos servicios de inmigración y que podía estar esta persona en la zona de Costa Rica. Allí me desplacé con un equipo de 4 compañeros y después de numerosas investigaciones conseguimos su localización y su entrega a los servicios de Interpol, que previamente estaban ya avisados desde Madrid a través de las comunicaciones que nosotros veníamos haciendo todos los días. Se dio la circunstancia que una vez detenido pasó a la prisión, pero yo tuve que volver a España por razones obvias y en este intervalo falleció mi padre y tuve que estar aquí unos días en España. Cuando tuve noticias de que dicho individuo se había fugado de la prisión de San Neri, allí en Panamá, con lo cual volví de nuevo a Panamá con el equipo que habíamos ido anteriormente y ya posteriormente, el día 20 de abril de 1991,
le localizamos de nuevo, no sin antes tener información de que había una complicidad de la jefa de Interpol, que fue destituida de inmediato y apareció en los periódicos de la Nación de Panamá, y después de contactos con el fiscal de la República, el señor Herrera, que se portó magníficamente, conseguimos que dicho individuo fuera puesto en un avión desde Panamá a Madrid con escala en Puerto Rico, para que viniera custodiado por nosotros con mandamiento judicial para su entrega aquí a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Madrid. Con lo cual fue un servicio brillantísimo, y es la primera vez en la historia que se autoriza a un detective privado a la custodia de un detenido para su traslado a España. Magistral, Pepe. Admirable investigación. También fuiste protagonistas del llamado crimen del contable y colaboraste con medios de televisión como Código 1. ¿Qué recuerdas de ese caso? El crimen del contable es el origen del caso que te acabo de comentar, porque en realidad era una serie de investigaciones que se hicieron tanto en los ámbitos familiares, privados y económicos del empresario, que tenía numerosas ramificaciones en diversos puntos de España. Ah, vale. Es bueno que lo hayas aclarado. De ese modo, ya sabemos que se tratan del mismo caso. Cuando uno tiene por delante un encargo de este calibre, con abogados, juzgados, metadatos y estrategia empresarial, ¿cómo se prepara? ¿Qué se necesita realmente para enfrentarse a una investigación de ese nivel de complejidad? Yo creo que ninguna persona, ningún profesional aprende naciendo, sino que realmente es un proceso que se va acumulando con los años, y al estar siempre rodeado de cuerpos policiales, de servicios de inteligencia, del mundo judicial en general, tanto fiscales, abogados o jueces, y por encima de todo los colegas, tanto nacionales como internacionales, te aportan sus experiencias para poder realmente realizar una serie de investigaciones. Pero en el fondo, esto es ser un poco autodidacta. No hay reglas escritas. Cambia totalmente todo el asunto en función de qué ciudades, de qué naciones, de qué personas tenemos delante, qué problemas judiciales se pueden plantear, qué tipo de legislación en materia de extradición, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tiene que tener el compañero, el detective, es realmente formación sólida para poder encarar cualquier tipo de investigación de este tipo. Qué importante es esto de la formación continua, el mantenerse actualizado y no dejar nunca de aprender. Y en esa línea tú siempre has estado muy claro al defender los límites legales de nuestra profesión, y especialmente en lo que respecta a la legalidad de los encargos y la forma de trabajar. ¿Tú crees que aún hay quien cree que un detective privado puede investigarlo todo? Yo desde tiempo inmemorial siempre he defendido que el detective privado debe investigar todo tipo de hechos, ya sean civiles como penales. No obstante, en España la Ley de Seguridad Privada, al igual que las órdenes ministeriales anteriores desde el año 51, 72, la del 81 y la ley del 23/92, prohibían realmente la investigación de delito público. Pero lo que es evidente es que el detective privado no sabe que se ha cometido un delito hasta que no tiene pruebas concluyentes. Por lo tanto, yo creo que hay determinadas materias que pueden ser conocidas por los detectives privados, y principalmente en materia de delincuencia económica, financiera, que creo que no perjudicaría en ningún momento a las instrucciones de los procesos penales. Creo que, al contrario, sería coadyuvante y ayudaría realmente
porque entre más delitos sean investigados, mayor será la legalidad vigente. Y desde cualquier perspectiva hoy en el mundo moderno, que al final todo se trata de cuestiones económicas y de dinero, hay un ambiente que, como el detective es la pieza angular en investigaciones internas, que es muy importante en la lucha contra el fraude empresarial. Muy de acuerdo contigo. Además, todo lo relacionado con temas económicos, que son también de mis preferidos, me parece un terreno donde los detectives podríamos ser, como bien dices, de gran ayuda, especialmente en la detección de fraude empresarial. Y dicho esto, te pregunto, ¿cómo se protege hoy la profesión frente a encargos sin interés legítimo o directamente fuera de la ley? Hoy en día, luchar contra el intrusismo profesional y los servicios que presten empresas con faltas de interés legítimo es muy complicado, precisamente porque los cuerpos de seguridad no tienen personal para estar todo el día investigando este tipo de materias, a no ser que sean denuncias públicas o que realmente se tengan conocimiento de hechos por asociaciones o colegios profesionales. El detective privado en España tiene la obligación de identificar y comprobar el interés legítimo de su cliente. Nosotros no podemos hacer investigaciones porque nos parecen convenientes, no, sino tienen que ser cuando hay un verdadero interés legítimo y cuando se están lesionando los derechos realmente de un tercero. ¿Que hay empresas que utilizan algunos subterfugios? Pues puede ser, pero lo lógico y normal para evitar todo tipo de intrusismo y que esté totalmente clarificado es que la ley debía haber relacionado todos los servicios de investigación privada que puede hacer un detective privado. Así, de esta manera, sabríamos cuáles son todos los servicios y no dejarlo al albur de decir investigaciones económicas, laborales, técnicas, etcétera, etcétera. No. Realmente haber fijado todos los servicios de manera pormenorizada. Es mejor tener 5 que no tener ninguno como consecuencia del intrusismo, que al final lo que intenta es perjudicar y obtener el nicho de mercado que legítimamente le corresponde al detective privado. Totalmente de acuerdo contigo. Y además, creo que es importante que los oyentes entiendan lo fundamental que es contratar a un detective legal. Aquí no se trata solo de hacer bien el trabajo, se trata de cumplir la ley. No todo vale. Y los oyentes tienen que entender que el problema no es solo contratar a alguien que no sea profesional. Es que si ese intruso realiza, por ejemplo, una investigación ilegal, el verdadero problema se lo lleva el cliente. Si el investigado, por ejemplo, decide denunciar ante la Agencia de Protección de Datos y no hay interés legítimo o habilitación legal, esa persona que encargó el informe puede enfrentarse a consecuencias muy serias. Y justamente, para evitar todo esto, para proteger tanto al profesional como al cliente, existen las asociaciones y los colectivos que representan a la profesión. En varios episodios hemos hablado del colectivo de detectives. Tú, además, eres presidente de ANATPE y has estado muy implicado en varias asociaciones. Pepe, ¿qué papel crees que tiene hoy las instituciones profesionales y los colectivos en la evolución del sector? Efectivamente, Óscar, soy el presidente de ANAZPE desde 2018 y tengo vinculaciones con diversas asociaciones y colegios tanto nacionales como extranjeros. Y la evolución del sector naturalmente es positiva, aunque es bien verdad que los colegios y las asociaciones, aunque tratamos de revitalizar la profesión, pero al carecer realmente de facultades de ordenación de la misma, las actividades colegiales y asociativas quedan un poco cojas. Realizamos funciones de representación,
presentamos los escritos correspondientes a las propuestas de los ministerios, aquellas cosas que realmente puedan perjudicar al colectivo profesional. Se hacen cursos, se hacen conferencias, se hacen reciclaje en momentos determinados, aunque es cierto que la normativa europea nos afecta y mientras la colegiación no sea obligatoria por ley estatal, es también una pata a tener en cuenta en el funcionamiento real de los colegios profesionales, que en realidad en la actualidad solamente hay 3 y se está pendiente de que tanto Andalucía como Madrid y que Murcia empiece ya a andar, que lleva mucho tiempo, incluso el de Canarias, que también se encuentra en tramitación. Vámonos ahora a un terreno totalmente distinto. ¿Qué opinas del trato que recibe la profesión en medios y series de televisión? ¿Ayuda o distorsiona? Yo considero que el trato que recibe la profesión en los medios de comunicación social realmente es denigrante. Yo veo simplemente titulares que me llaman mucho la atención. Los detectives espían. Y sin embargo, los periodistas de investigación. Es una manera de medir al revés. Los detectives privados no espiamos a nadie. Los detectives privados cumplimos con la ley. Y lo único que hacemos es luchar con todas nuestras fuerzas contra el fraude empresarial, apoyando los servicios y a las autoridades policiales y judiciales en el ejercicio de su cargo. Totalmente de acuerdo contigo. Además, a veces da la impresión de que se utiliza la palabra espiar con una carga despectiva, ¿no? Y especialmente en titulares de prensa como detectives espiaron a empleados, un concejal fue espiado por encargo del ayuntamiento. Y así, muchas veces se usa como sinónimo de seguir o vigilar, pero la connotación es otra. Como si ese trabajo no fuera legal, como si el detective actuara fuera del marco que la ley establece. Y eso, quienes estamos dentro de la profesión, sabemos que no es así. Un detective no espía, investiga con interés legítimo, con autorización, con método y con garantías. Espiar lo hacen los espías y lo hacen para un gobierno. Nosotros hacemos otra cosa muy distinta y en ese sentido, Pepe, ¿cómo conviven hoy la investigación clásica de campo con las herramientas digitales, tecnológicas o documentales? ¿Cómo se equilibra esa parte más tradicional con todo lo que la tecnología nos permite ahora? Las herramientas de hoy no tienen nada que ver con el pasado. Yo creo que es un avance muy importante, pero hay que tener mucho cuidado porque la tecnología y la inteligencia artificial ahorran numerosos procesos y también costes. Pero también hay que tener hay un problema añadido que será el día de mañana determinar qué pruebas son fidedignas o inventadas por la IA. Para eso yo creo que ya se debía de legislar de una manera clara y determinante todos los procesos para que luego posteriormente en vía judicial no haya ningún tipo de problema. De nuevo, totalmente de acuerdo contigo. Antes hablábamos de la formación del detective y de lo importante que es mantenerse actualizado. Y sobre esto me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué papel juega hoy la formación continua? Tú has sido autor de manuales y eres profesor universitario. ¿Dirías que esta es una parte esencial del trabajo del detective moderno? Creo que la formación del detective es un pilar fundamental en su vida y para su trabajo. El detective tiene que estar en permanente contacto con la realidad y tiene que estar actualizándose en las nuevas disciplinas que realmente le impone realmente su trabajo. Por lo tanto, es muy necesario que en el desarrollo de los planes formativos, los estudios de detectives privados, se incorporen materias como de investigaciones internas, canales de denuncia, localización de equipos digitales e investigaciones forenses, etcétera, etcétera, etcétera,
cuestiones que prácticamente en los temarios no se tienen en cuenta. Me encanta lo de estar actualizado en tantas disciplinas. Y más allá de la formación y lo técnico, si miras con perspectiva a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? ¿Y el más gratificante? Hoy día estamos en un mundo económico. Los servicios de carácter privado cada vez han dejado paso realmente a las cuestiones de índole financiero. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En aquellos procesos que se hacían hace 20 y 30 años referente a los problemas de separación y divorcio, al final, ¿qué queda en la actualidad? Pues lo más importante son el tema de la custodia, la disolución de los gananciales, los problemas con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene un componente económico. Si realmente hablamos de una cuestión laboral, con independencia de que un trabajador no incumpla en su trabajo y se hace competitividad desleal o tiene un asentismo laboral, también tiene una competencia desleal, también tiene un componente económico, porque en realidad lo que está haciendo es un fraude a la empresa. Y no solamente a la empresa, sino a la seguridad social, que realmente es también se encuentra perjudicada por este asunto. En definitiva, yo creo que todos los materiales que en la actualidad tenemos en cuenta en la mayoría de las investigaciones, en sinistralidad, en competencia desleal, en cuestiones de relativos a patentes sin marcas, etcétera, 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 todo es componente económico. Por lo tanto, de ahora en el futuro, el detective privado tiene que tener, aparte de una sólida formación jurídica, una perfecta actualización en materia económica financiera para poder enfrentarse a cualquier reto, que será lo más importante. El detective privado tiene que dar valor añadido en su trabajo. Si realmente no lo hace, su despacho no tendrá el futuro que se merece. Y hay una cuestión que es importante que el detective privado debe incidir. Cuando se modificó el Código Penal en el artículo 31 bis, referente a las políticas de compliance y a la responsabilidad de las personas jurídicas, ahí el detective privado tiene un campo importantísimo en la lucha contra la corrupción y debe ser el exponente y el actor principal en las investigaciones de carácter interna. Por lo tanto, abundando en todo lo anterior, la formación es lo más necesario para el detective privado para que tenga el éxito asegurado. Convencido totalmente lo que decías sobre el papel del detective en compliance o cumplimiento normativo y en investigaciones internas. Pero deja que ahora te cambie completamente de registro, Pepe. ¿Cuál es la cosa más extraña que te sabes de memoria? Yo siempre he tenido en mi memoria una frase que más o menos es así: tus hijos vienen a través de ti, pero no te pertenecen. Sus pensamientos no son tus pensamientos. Creo que con eso he dicho bastante. Uy, qué frase más buena. Y seguro que más de un oyente se siente identificado con ella. Y otra más, hablando de si es más importante el camino o el destino. ¿Quiénes han sido tus verdaderos compañeros de viaje? Cuando yo comencé esta aventura en los años 70, pues naturalmente no sabía lo que me iba a deparar el futuro. Pero creo que en el transcurso del tiempo he ido evolucionando igual que todos los que nos dedicamos a la profesión. Y para mí lo más importante, mis compañeros de viaje han sido
mis compañeros de trabajo, que han sido mis pies y mis manos, sin cuyo requisito no hubiera resultado el éxito de nuestras operaciones, y también, como no, mi familia, que ha aguantado días y meses mi ausencia. Bueno, eso dice mucho de ti, reconocer el valor del equipo y de quienes te han acompañado en el camino. Pero al final, todo lo que eres te lo debes a ti también. Ahora te lanzo la pregunta contraria. ¿A quién le debes lo que no eres? Yo sí puedo decir que todo lo que tengo o lo que soy se lo debo a la profesión y al constante empeño en hacer las cosas mejor y ayudar a aquellos compañeros que me hayan necesitado. Y lo que aparento no ser muchas veces es por la timidez y por la fragilidad que como ser humano todos tenemos. Pero yo puedo decirle a los compañeros y al que me escucha y a tus oyentes que yo tengo realmente la suerte de estar enamorado de mi profesión. Segundo, he disfrutado con mi trabajo. Y tercero, gano dinero, con lo cual estoy plenamente satisfecho. Me pasa algo parecido, Pepe. Creo que debo casi todo a esta profesión. Tiene algo, no sé, que te atrapa, ¿no? Y que no te deja. Y a veces creo que es una de las profesiones mejores del mundo. Pepe, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿elegirías otra vez este camino? Quizás haría la misma vida que he tenido hasta ahora. Seguro que sí. Porque aprender de joven este trabajo me ha servido para el futuro. Realmente, no ya el futuro en el sentido mío, sino por la edad que yo tengo. Ya he cumplido 75 años de edad. Pero para todos los compañeros yo creo que hay que empezar desde muy jovencito, con mucha ilusión y con mucho tesón. Pepe, ha sido una maravilla tenerte en este episodio. Estoy muy feliz de haberte conocido aún mejor y de que muchos oyentes puedan saber quién es realmente José Pimentel. 1.000 millones de gracias por tu tiempo y tu generosidad en compartir tanto con nosotros. Creo que ya te lo dije una vez, pero lo repito con gusto. Tú haces que uno se sienta orgulloso de ser detective privado. Solamente, Oscar, agradecerte la atención que has tenido conmigo, de compartir con tus oyentes este tiempo y pedir a las nuevas generaciones de detectives que se formen, que hagan su trabajo con rectitud y rigor, nada de improvisación, porque si se pierde el honor es prácticamente imposible recuperarlo. El detective no puede hablar de oídas. El detective tiene que aportar pruebas y hechos concretos en la defensa de los intereses de sus clientes, que es a quien, en definitiva, se debe. A todos vosotros, muchas gracias. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en Madrid, tercera planta del número 35 de la calle Preciados. Es una de las vías más comerciales y transitadas de la ciudad. El edificio, discreto, alberga varias oficinas, un lugar perfecto para pasar desapercibido entre la actividad frenética del centro. Es una tarde de otoño de 1976. En la puerta, una placa sencilla: CISA Detectives. Dentro, el aire huele a madera encerada y papel. Una lámpara verde de esas clásicas de biblioteca ilumina el escritorio central. Sobre la mesa, carpetas cuidadosamente ordenadas, una bandeja metálica con papeles entrantes y salientes y un cenicero apagado. En un lado del escritorio está sentado el detective. Chaqueta oscura, camisa, corbata, mirada clara, voz baja pero firme. En el otro lado, un periodista toma nota en su libreta, conteniendo el impulso de hacer la pregunta que más le intriga, hasta que no aguanta más.
¿Y es cierto eso de que los detectives son como en las películas? Gabardina, persecuciones, pistola. El detective, sin perder la calma, responde con la misma serenidad con la que redactaría un informe. No somos hombres duros. Tampoco nos batimos a tiro limpio. Somos técnicos del dato reservado. La frase no tenía intención de trascender, pero lo hizo. Apareció en periódicos, entrevistas, recortes sindicales, y con los años se convirtió en una definición compartida entre generaciones de detectives. Era una frase sencilla, directa, sin dramatismo, pero en ella estaba el germen de toda su vida profesional. Precisión, método, legalidad. Quienes lo conocieron lo recuerdan así: chaqueta oscura, voz baja, tono firme, siempre con una libreta en el bolsillo interior donde anotaba sin subrayar. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje al gran Agustín Cerezo, aquel que tuvo la licencia número 4, aquel que desempeñó un papel protagonista en las primeras décadas de la profesión, tras la regulación oficial en 1951, aquel que presidió la Agrupación Nacional de Detectives Privados en varias etapas, el único colectivo que representaba a los detectives en toda España, cuando todo estaba aún por hacer. Aquel que es posiblemente uno de los detectives más desconocidos para las nuevas generaciones, y sin embargo, uno de los pocos de quien, sin yo conocerlo, he escuchado juicios tan opuestos, admirado y cuestionado, amado y discutido con la misma intensidad. Y quizás por eso, precisamente por eso, su figura merece ser rescatada. Hay que reconocer que es uno de los máximos ejemplos de lo que fue el antiguo detectivismo, la etapa fundacional de la investigación privada como servicio profesional. Pero para comenzar nuestra historia tenemos que retrotraernos al 10 de septiembre de 1921. España no participaba directamente en la guerra que desangraba Europa, la Gran Guerra, como luego se le llamó, pero eran tiempos difíciles. En las grandes capitales, los tranvías seguían siendo arrastrados por mulas, las calles olían a carbón, las tertulias llenaban los cafés, los periódicos imprimían con plomo y tinta y la inflación apretaba los bolsillos de muchas familias. En las zonas rurales, las cosechas no daban tregua al hambre. El comercio internacional estaba roto. Los suministros eran escasos y las clases populares sufrían consecuencias de un conflicto ajeno que, sin embargo, llegaba a cada rincón del país. Eran un tiempo de silencios y de escasez, de respeto a la autoridad, de familias numerosas y trabajos humildes. Y en ese contexto, en la calle del Álamo en Madrid, vino al mundo José Agustín Cerezo Garrido. Lo hace en el seno de una familia modesta, trabajadora, disciplinada. Su padre, Vicente Cerezo, era originario de Alcolea del Pinar, un pequeño municipio de Guadalajara. Había hecho carrera como agente de policía. Un hombre recto, de uniforme, acostumbrado a las normas, a la calle, al parte diario y al reglamento. Su madre, Nieves Garrido, madrileña, era la encargada del hogar. Mantenía la casa ordenada y el clima familiar en calma, aún en medio de las privaciones propias de la época. El pequeño José Agustín creció entre papeles oficiales, botas ilustradas y conversaciones que hablaban de partes, órdenes y servicio. El respeto por las normas no le llegó por decreto, sino por costumbre. Y sin que nadie se lo enseñara formalmente, algo de eso se fue quedando impregnado para siempre. Cerezo fue un joven observador, perspicaz, de alma inquieta y silenciosa, y al llegar a la adultez se incorporó como gestor administrativo en el Ayuntamiento de Madrid. Y allí conoció el lenguaje de los plazos, los márgenes, los oficios, aprendió a leer entre líneas, a distinguir lo urgente de lo importante y a tomar notas que pudieran leerse 10 años después. En 1941, con 25 años, España vivía aún bajo las secuelas inmediatas de esa guerra civil. El país trataba de rehacerse, de reconstruir sus estructuras, de estabilizar su economía. Pero en Europa, la guerra seguía su curso. La Segunda Guerra Mundial había convertido al continente en un tablero en llamas, y en ese contexto se organizó lo que entonces se llamó la División Azul, un contingente de voluntarios españoles que bajo bandera de la Wehrmacht seguían enviados al frente oriental.
José Agustín Cerezo Garrido fue uno de esos voluntarios. Se alistó como oficial. Su expediente indica que salió rumbo a Rusia como teniente de la 250ª División de la Infantería, una unidad conformada enteramente por españoles. Su destino fue una zona helada y devastada, cerca de Leningrado, una región que quedó marcada en los testimonios por sus durezas extremas, y allí conoció la crudeza del invierno ruso, la escasez de suministros, las posiciones congeladas, el silencio tenso del combate y la sensación constante de lejanía. En mayo de 1942, su nombre apareció en las listas de repatriados por motivos médicos. Una enfermedad o una herida, no especificada, motivó su regreso a Madrid y a partir de ahí retomó su vida civil. Volvió a su trabajo administrativo y comenzó a acercarse a un ámbito que con los años definirían gran parte de su trayectoria, la investigación privada legal. Y a final de los años 40, José Agustín Cerezo Garrido ya realizaba investigaciones por encargo, sin anuncios llamativos, con discreción, siempre dentro de los límites que él mismo se imponía. Y pronto reunió un pequeño equipo de colaboradores. Eran pocos, pero compartían una idea. Sí, esto va a llamarse profesión, debía de parecerlo. Y en aquella época, los detectives eran figuras ambiguas, a veces confundidos con informadores. Otras con personajes de novela. Había agencias, sí, pero pocas estaban reguladas. Había encargos, pero casi nunca con un marco legal. Hasta que en 1951 una orden ministerial cambió el panorama para siempre. Por primera vez se reconocía legalmente la existencia de las agencias privadas de investigación. Los requisitos eran claros: formación, antecedentes limpios, cumplimiento fiscal y la obtención de una licencia oficial. Muchos improvisados desaparecieron, otros se adaptaron y algunos, como Cerezo, se adelantaron. Tenían todo en regla. Su expediente fue tramitado sin reparos y recibió la licencia profesional número 4, un número bajo, un número de pionero. Y ese mismo año fundó oficialmente su agencia, CISA Detectives, CISA Detectives, ubicada en la calle Preciados 35 de Madrid. En la entrada, una placa sobria: investigaciones reservadas, informes prematrimoniales, laborales, comerciales, director diplomado en investigación criminal. Y ese título, diplomado en investigación criminal, no correspondía a un título universitario, pero sí a los cursos especializados que ofrecía, entre otros la Escuela de Medicina Legal, donde él se formó. Cerezo no se conformó con ejercer. Desde el primer día entendió que el futuro del sector no podía desaparecer ni depender solo de la experiencia o del ingenio. Había que profesionalizar, había que organizar, había que legitimar. Y en esa década se casa con su novia Concepción Cazorla y tendrían 3 hijos. Al finalizar la década de los 40 nacería Agustín, que años después también sería clave en la profesión y colectivo en España. Luego vendría Miguel Ángel y por último María Concepción, Conchi. En España había 2 ciudades que pueden considerarse cuna del detective privado. Por un lado, Barcelona, pionera en la creación de agencias desde 1875. Punto de conexión con Francia e Inglaterra, donde el modelo profesional comenzó a consolidarse. Y por otro lado, Madrid, capital del país, sede de ministerios, delegaciones y organismos oficiales. Ambas ciudades estuvieron vinculadas desde el principio a los orígenes del colectivo y tras la regulación oficial de 1951, a la unión profesional hizo que se volviera imprescindible. Cerezo no se conformó solo con ejercer. Tampoco le bastaba con dirigir una agencia consolidada. Su visión iba más allá. Sabía que sin estructura colectiva, el detective seguiría siendo un lobo solitario, sin respaldo, sin marco legal, claro, sin voz ante la administración. Por eso, en 1958, cuando se celebró en Madrid la primera Asamblea Nacional de Detectives Privados, él no solo asistió, fue elegido vicepresidente. El presidente era entonces Eugenio Vélez Troya, otro pionero con quien compartía visión y empeño. Y allí se sentaron las bases de una agrupación profesional que buscaba regularizar la actividad, establecer una voz común y reclamar un marco legal propio.
y ya en 1959 asumió la presidencia de la Agrupación Nacional y a partir de entonces marcó su hoja de ruta. Profesionalización, formación, representación institucional y defensa ética de la actividad. Su lema era claro: el detective no se representa a sí mismo, representa a todos. Cerezo promovió la creación de un registro oficial de detectives habilitados, impulsó los primeros estatutos profesionales, propuso que los anuncios incluyeran el número de licencia como sello de confianza y logró que los informes de detectives comenzaran a ser tenidos en cuenta por los tribunales, siempre que estuvieran correctamente elaborados y dentro del marco legal. Y a partir de ese momento, su agenda cambió. Comenzó a aparecer en entrevistas, reuniones técnicas, actos públicos, y uno de sus grandes logros fue la creación de la Escuela Sindical de Detectives. Nació en 1959 bajo el amparo del Sindicato Nacional y con la colaboración de catedráticos de criminología, derecho penal, medicina legal y psicología. La idea era simple, pero revolucionaria para la época: formar detectives privados desde una base técnica, ética y legal. No bastaba con la intuición ni con la experiencia callejera. Era imprescindible comprender la ley, saber observar sin vulnerar derechos, interpretar una conducta sin caer en el perjuicio. El perfil que él defendía no era el del sabueso improvisado, era el del profesional legalmente habilitado, responsable ante los tribunales, conocedor de los límites del secreto y de los derechos del ciudadano. Durante más de una década presidió el colectivo, siendo reelegido en múltiples ocasiones. Y a partir de 1971 cedió el testigo a Alfredo Alier, pero en 1976 volvió a ocupar el cargo, en plena etapa de transición política en España. En entrevistas publicadas en Pueblo y ABC insistía en separar el mito del detective de la realidad. No intervenimos teléfonos, no llevamos armas, nuestro lema es secreto total. No todos somos clandestinos, somos técnicos de la información reservada. El detective es un profesional legalmente habilitado, no un aventurero. Esto no es una afición, es una profesión. Y también impulsó la creación de registros profesionales, listas oficiales de detectives autorizados y un sistema de licencia renovable. En aquellos años, los detectives se encontraban a menudo con la desconfianza pública, la ignorancia legal y el intrusismo. Cerezo trabajó para dar respuesta a los tres problemas con una sola palabra: legitimidad. En 1970 organizó y presidió, junto con su junta, en Madrid, el cuarto Congreso Mundial de Detectives Privados. El evento fue de una envergadura inédita. Reunió delegaciones de 19 países, participaron profesionales de Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Portugal y Reino Unido, entre otros. Y durante los años 70 y 80, Cerezo siguió siendo la figura de referencia del sector. Aunque el país atravesaba cambios políticos profundos, él mantenía la misma idea: el detective debía ser legal, estar formado y operar bajo un marco ético riguroso. En una entrevista de 1976 declaró con firmeza: no rozamos los derechos fundamentales, no intervenimos teléfonos, no hacemos investigaciones políticas, todo se hace bajo norma. En 1976 organizó el sexto Congreso Mundial de Detectives nuevamente en Madrid, donde también participaron diferentes países. Nuestro trabajo no es espiar, decía, sino esclarecer. Buscamos hechos y no sospechas. Insistía en que la profesión había cambiado, que ya no era solo para casos de celos o infidelidades, sino que se ocupaban de absentismo laboral, siniestros fingidos, espionaje industrial, fugas de información confidencial, control de empleados en situación de riesgo. Y en ese contexto, su agencia CISA seguía funcionando. Los clientes eran empresas, aseguradoras, abogados, pero también padres que pedían informes prematrimoniales y siempre él mismo repetía: la persona impaciente no sirve para investigar. Esto requiere método, prudencia y saber callar. Y una frase: todo buen informe empieza con un dato bien obtenido. Pero el legado de José Agustín Cerezo Garrido no terminó con sus años de presidencia.
Se extendió más allá de su propia trayectoria profesional, a través de un relevo que no fue casual, sino profundamente vocacional, el de su hijo mayor, Agustín Cerezo Cazorla, que nació, como dijimos, en el año 49 y que literalmente creció entre expedientes. Desde pequeño vio entrar y salir a clientes discretos, escuchó llamadas en voz baja, observó a su padre revisar informes y levantar apenas la vista, y supo, antes de saber leer siquiera, que aquel despacho de la calle Preciados no era una oficina cualquiera. Era un espacio donde las palabras se medían, donde las preguntas se afinaban, donde la verdad no se imponía, se deconstruía. A mediados de los años 80, Agustín Cerezo Cazorla tomó las riendas de la agencia CISA Detectives, y no solo eso, también fue elegido presidente de la Asociación Nacional de Detectives Privados, cargo que ocupó desde 1983 y que mantuvo durante años con su propio estilo, más comunicativo, más pedagógico, pero con el mismo rigor de fondo. En 1996 publicó uno de los libros más citados en el ámbito de la investigación privada en España, Técnicas y prácticas de la investigación privada, editado por ADI, en Madrid. El libro fue durante años manual de referencia en cursos, academias y universidades, y muchos jóvenes que entraban en la profesión, por entonces, lo leían antes de tener siquiera su primera lupa o grabadora. En entrevistas posteriores, Agustín Cerezo hijo nunca se arrogó al mérito familiar, más bien al contrario. Siempre reivindicó la figura de su padre como quien marcó la línea de la profesión moderna. José Agustín Cerezo Garrido fallece en Madrid el 18 de julio de 1991 a los 75 años. Y hasta aquí nuestro homenaje a José Agustín Cerezo Garrido, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 34. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @locodelfondo, en Twitter o X como @OscarCuide y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Se despide, este que os habla, vuestro amigo y compañero. Gracias por haber estado ahí. Que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective rosa, Óscar.